Hola, que Dios te bendiga muchísimo. Soy Fausta Vivan, OSA del Ministerio Evangélico de la Colombe de Wiesbaden, aquí en Alemania. Vamos a dar hoy la explicación de la parábola del trigo y la cizaña, y vamos a hablar también de el empleo de parábolas por Jesús. ¿Por qué Jesús empleaba las parábolas? Entonces, de esto vamos a hablar hoy. Coge tu Biblia, este vídeo es cortito. Vamos a leer en la cobertura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Del libro de Mateo, capítulo 13, que seguimos aquí nadando en el libro de Mateo. Capítulo 13, vamos a leer desde el 34, que meditamos ayer, hasta el 33. Así que te invito a entrar a nuestro canal para ir a coger tu dosis. Hoy vamos a meditar desde el 34 hasta el 39. Es cortito, te digo en serio que es cortito, porque es solo la explicación de los versículos bíblicos. Dice así la palabra de Dios. Leo en la cobertura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, el uso que Jesús hace de las parábolas. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba. 35. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo, abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Bien, vamos a seguir leyendo. Ahora pasamos a Jesús explica la parábola de la cizaña. Mira, entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. 38. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. Más claro, ¿verdad? 39. El enemigo que la sembró es el diablo, y la siega es el fin del siglo, ¿verdad? Y los segadores son los ángeles. ¿Te das cuenta? Ahora esto ya podemos aplicarlo en nuestras vidas. Ya entendemos lo que el Señor nos quiere decir aquí. Por eso nosotros llamamos esto meditaciones, porque estamos meditando en la Biblia para entender lo que el Señor nos quiere decir. El tema lo hemos puesto, Jesús explica la parábola de la cizaña. El versículo 41, 42 lo vamos a dejar para más adelante porque son un poco largos, y para no hacer muy largos los vídeos, porque el de ayer, mira que era solo un versículo bíblico, bueno, 2, nos salió larguísimo. Pero este es cortito, cortito, cortito. Bien, vamos allá. Recuerda, Jesús explica la parábola de la cizaña. Vamos a empezar el empleo de parábolas por Jesús. Mira, el versículo 34 que hemos hablado antes se relaciona solamente con este segmento de sus enseñanzas, ¿vale? Solo se relaciona con este segmento de sus enseñanzas. Vamos a pasar al versículo 35. El versículo 35 nos ha llevado al Salmo 72, al Salmo 78, versículo 2. Pero también antes de leerte el Salmo, quiero decirte que este versículo 35 se refiere a las verdades que nunca antes se han revelado, pero que ya se las dan, ¿verdad? No obstante, en sombra. O sea, Jesús está hablando de verdades aquí que ya están ahí, están en la sombra. Una de ellas, ejemplo, los gentiles serán incluidos. Nosotros también ahora estamos incluidos en el reino de Dios. Entonces vemos ahí que dice, mira, te voy a leer, perdón, más que esto es a eso se refiere, pero ahora te voy a leer el Salmo 78, versículo 2. Dice así, abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. ¿Te das cuenta? Luego se reveló que los gentiles también serán salvos. Amén. Entonces son estas verdades que el Señor habla en parábolas. Impresionante. Ahora te voy a leer, entonces ya ves por qué Jesús emplea las parábolas, ¿verdad?
Solo las empleó aquí. Vemos que se relaciona solamente con este segmento de enseñanzas. Solo en este segmento de enseñanzas. Vamos a pasar al siguiente. Explicación de la parábola del trigo y la cizaña. Mira, vemos aquí en el versículo 36, vemos que despidió a la multitud, ¿vale? Y vino a casa. Entonces, vemos aquí que lo que nos quieren decir es que Jesús enseñaba por la ribera del mar y luego entra en la casa de ¿quién? De Pedro. Eso es lo que nos quieren decir aquí. También vemos aquí que dicen que sus discípulos le preguntaron aparte para que les explique qué significaba esta parábola. Entonces vemos aquí que ahí hay una audiencia privada, ¿vale? El versículo 37. El versículo 37 vemos aquí que la buena semilla, el que siembra la buena semilla es la palabra de Dios. Sí. El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, o sea, Cristo, el Señor de la cosecha. Este es. Vamos a pasar al 38. El versículo 38, mi querido amigo, nos quiere decir, cuando dice el campo es el mundo, no solo los judíos, no son solo los judíos. O sea, no se refiere, cuando dice el mundo, no solo los judíos. Es como lo que te he leído antes, de que son verdades que nunca se habían oído. Entonces vemos aquí que no solo son los judíos. Lo cual, en efecto, mi querido amigo, se refiere a toda la iglesia. Se refiere a la iglesia venidera. Entonces, Jesús está hablando aquí, refiriéndose a la iglesia venidera que somos nosotros, ¿verdad? La buena semilla son los hijos del reino. Se refiere, mi querido amigo, a los verdaderos creyentes de la palabra de Dios. Los que creen y practican. Amén. Que el Señor nos ayude. La cizaña son los hijos del malo. Los hijos del malo, mi querido amigo, profesan ser hijos del reino, pero en efecto eran ministros de Satanás de una forma u otra. Por eso te voy a leer 2 Corintios, capítulo 11, versículo del 13 al 15. Dice así, te lo guardé aquí. Del 13 al 15 dice: porque estos son los falsos apóstoles, obreros fraudulentos, los llama la Biblia, que se disfrazan como apóstoles. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. 15. Así que no es extraño, mi querido amigo, si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, porque estos no están fuera de la iglesia, están dentro de la iglesia. ¿Recuerdas que cuando estuvimos hablando del trigo y la cizaña, el trigo y la cizaña crecen juntos y luego al final el Señor mismo es el que viene a cortarlo? Bien, vamos a pasar al 39 para terminar. Dice, y el enemigo que la sembró la mala semilla, ¿verdad? Que es la cizaña aquí. Y cuando dice, es el diablo, el enemigo es el diablo, mi querido amigo, y la siega es el fin del mundo. El fin de la edad, o sea, el juicio. Mira, y luego, y los segadores son los ángeles. Los ángeles que segarán, los ángeles que regresarán, sí, los ángeles que regresarán con Cristo y todos los santos redimidos, los que sean arrebatados, nosotros. Amén. En la segunda venida. Te invito a leer el libro de Apocalipsis, capítulo 19, ahí vas a profundizar más, mi querido amigo. Esa es la palabra que papá nos ha puesto hoy para la gloria de él. Espero que te sea de mucha bendición. Yo ya lo tengo aquí marcado. Para la gloria de Dios. Hoy así no ha sido muy largo, pero el Señor es maravilloso que nos da la palabra. Entonces, esta es la explicación de la parábola del trigo y la cizaña. Mi querido amigo, mejor no ser mejor no ser cizaña, porque si somos cizaña, nos van a venir a cortar. Recuerda que crecen juntos y todos hasta parecen, se disfrazan de ministros de Dios, pero no son ministros de Dios. Su fin es la destrucción. Van a ser destruidos. Así que si estás siendo de cizaña en tu iglesia, ten cuidado, porque tu fin va a ser la destrucción. Pero no te van a destruir, no te va a destruir el pastor,
No te van a destruir los hermanos, no te va a destruir, sino el mismo Dios va a venir a cortar. Eso es peligrosísimo porque los ángeles van a arrancar todo lo que son de tropiezo. Que Dios te bendiga muchísimo y nos vemos mañana. Un abrazo grande. Hasta luego.